Dios les bendiga. Es una bendición estar una vez más reunidos para seguir buscando y seguir aprendiendo del Señor, ¿verdad? Quiero pedirles que me acompañen el día de hoy al libro de Lucas, capítulo 2 y versículo 9. Y vamos a estudiar hoy acerca de un pasaje que el Señor ponía en mi corazón. Muy lindo, Lucas capítulo 2 y versículo 9. Y dice la palabra de Dios: y he aquí se les presentó un ángel del Señor, dice, y la gloria del Señor los rodeó de su resplandor y tuvieron gran temor, dice. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, dice, que será para todo el pueblo, dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud, dice, de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más en esta mañana. Papito, gracias por tu palabra. Disponemos hoy nuestro corazón, Señor, para ponerla por obra y recibir lo que tú has preparado para nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga. La semana anterior empezamos a estudiar acerca del nacimiento de Jesús y a estudiar un poco de todos los acontecimientos que se empezaron a dar alrededor del nacimiento, porque veíamos que mientras en un lugar pasa una cosa, al mismo tiempo está pasando otra cosa en otro lugar que se relaciona o se entrelaza con la historia principal. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, cuando Dios se propuso restaurar el templo de Jerusalén, empezó a levantar gente, porque por un lado estaba Nehemías, por otro lado estaba Esdras, por otro lado estaba Zorobabel, Josué, y habían varios personajes levantándose, aunque quizá en un momento no se habían visto, no habían coincidido en el mismo lugar físicamente. El Espíritu Santo ya estaba inquietando y estaba moviendo a un grupo de personas para una misión especial que iba a ser reconstruir las murallas y levantar el templo nuevamente. Ahora, en los tiempos finales, nosotros vemos que también en los tiempos del fin, cuando vemos en Apocalipsis, al mismo tiempo se empiezan a desarrollar muchos eventos, ¿verdad? Por un lado vemos el anticristo, por otro lado vemos al falso profeta, por otro vemos la marca de la bestia, por otro lado vemos una primer bestia de Apocalipsis que le da vida a la segunda, dice, que era una imagen. Y entonces hay un montón de acontecimientos también sucediendo. Y veíamos acá al principio de los evangelios o del Nuevo Testamento que de igual forma, cuando Jesús viene a la tierra, empiezan a darse varios eventos. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, a unos pastores a los cuales se le aparece un ángel, así como se le había aparecido también a María y se le había aparecido también a Elizabeth para darle un hijo que iba a ser el que iba a preparar
el camino del Señor, dice. Porque habla la Biblia y dice, voz que clama en el desierto y prepara el camino del Señor. Entonces está obrando aquí por un lado con Elizabeth, acá con María, luego con José se le aparece otro ángel en lo particular para decirle, mira, no rechaces a tu mujer, porque el hijo que espera es del Espíritu Santo de Dios. Y ahora se le aparece a los pastores, pero luego vemos que también ya se le había aparecido a unos magos, dice la Biblia, del oriente, que estudiaban las estrellas, que estudiaban quizá los movimientos de los planetas, y habían visto la estrella que los guiaba hasta Belén. Y luego otros que están estudiando en el templo y acerca de una profecía de un rey que va a venir, pero todos están regados individualmente. Y entonces Dios nos quiere hablar hoy a través de ello, que quizá hoy nosotros tal vez nos vemos aislados o solos en algunas circunstancias de nuestra vida. Pero Dios ha inquietado ya, ha movido ya gente para venir a encontrarse en un mismo lugar, así como llegaron los magos, los pastores, José, María, la estrella, y todos coincidieron en ese establo, en ese pesebre de Belén. Tal vez a veces nosotros decimos, Señor, como lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Señor, solo yo he quedado. Y el Señor dice, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y entonces eso me emocionaba a mí, porque yo decía, Señor, tú ya tienes músicos, tienes servidores para dar la bienvenida, que van a estar en este lugar, y lo hemos dicho, ¿verdad? Y lo hemos creído y lo hemos estado creyendo durante bastante tiempo, y va a llegar el momento en que todos vamos a coincidir para una obra que Dios ha encomendado, ¿verdad? Pero igual es con todas las circunstancias de nuestra vida, ¿verdad? Quizá en algunas cosas, solo yo estoy lidiando con esto. Y por otro lado, Dios también ha impactado a otra persona, porque dice que Él pone el querer como el hacer, dice, dentro de nosotros para obrar. Y entonces lo vamos a ver. Luego me llamaba la atención que veíamos, yo le decía al Señor, ¿qué representan hoy esos pastores? Porque no se aparece el ángel a todo el pueblo. Hay visitaciones de Dios, y lo enseñábamos en los discipulados, que hay visitaciones de Dios sobrenaturales. Por ejemplo, la visitación de aquel eunuco que va en el desierto con su caballo y de pronto recibe una visitación sobrenatural, porque llega este evangelista y se pone Felipe a la par del carruaje y le dice, ¿entiendes lo que lees? Le dice. Y entonces él recibe al Señor, se bautiza en ese momento, y después viene el Espíritu Santo, dice, y arrebata a Felipe. Una visita sobrenatural. Vemos a José, que también recibe una visita sobrenatural de parte de Dios, que llega a través de sueños. A veces decimos, yo como quisiera que se me apareciera un ángel. Pero un día soñé que venía un ángel, y eso también es una visitación de Dios, porque dice la Biblia que se apareció en sueños, pero no dice, y José tuvo un sueño de un ángel. No, dice que el ángel se le apareció por medio de los sueños. A veces Dios nos tiene que dormir, ¿verdad? Como hizo con Adán, cuando iba a darle a Eva, para cambiarlo, ¿verdad? Y darle esa ayuda idónea que él necesitaba, o como hizo con Pedro, cuando él sube a orar y tiene un éxtasis, y en medio de ese éxtasis él queda dormido y Dios le empieza a revelar a través de sueños. Entonces quizá algunos de los sueños que Dios nos ha dado ha sido Él hablándonos, ¿verdad? Y mostrándonos las cosas que van a venir,
o lo que Él quiere hacer a nuestras vidas. Y entonces Dios empieza a tener visitaciones, pero me llamaba la atención que esas visitaciones de Dios no son para todos. Perdón, son para personas que Él ha llamado, que Él ha escogido. Por eso podemos sentirnos dichosos, ¿verdad? Y bienaventurados, porque dice que Dios, habiendo hablado, dice, de muchas maneras, dice. Ay, dichoso aquel que le habló en la prédica, dichoso aquel que le habló en profecía, dichoso aquel que le habló en sueño o que vio un ángel. No, dice que Dios ha hablado de muchas maneras, dice el libro de Hebreos, y en este final de los tiempos, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, Dios está constantemente hablándonos, pero hay un grupo especial al cual Dios se revela. Hablábamos que en medio de las parábolas, Dios le hablaba a 5,000, le hablaba a muchas personas, y todos se quedaban, ¿y qué quiso decir el Señor? Y que las aves del campo, los pájaros, los lirios, que una semilla que cayó en la tierra. Le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿ustedes entendieron la parábola? Ay, pues Señor, la verdad, sí, sinceramente, no entendimos, dice. Ellos tampoco habían entendido. Pero entonces viene el Señor y les empieza a explicar, pero ya no están la multitud, sino que están solo los 12, los cercanos. Entonces hay cosas que Dios quiere revelar a los cercanos, aquellos que buscan, aquellos que, por ejemplo, yo veía acá que estaban velando, porque dice que en medio de las vigilias de la noche, dice, cuidaban a su rebaño, estaban cuidando por ese rebaño, y podríamos aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? De cuidar sobre nuestra vida. Por eso dice que bienaventurados somos cuando el Señor venga y nos encuentre haciendo así. No como llamarada de tusas, ¿verdad? En un tiempo, aquella emoción, y luego lejos del Señor, sino que podamos permanecer hasta el final, ¿verdad? Yo hoy en la mañana me sentía bien contento y emocionado también, porque yo decía, hoy terminamos un año de servicio, porque hablábamos hace 8 días que las próximas 2 semanas no vamos a tener servicio presencial acá, pero decíamos, hoy terminamos un año. Y recientemente, donde doy clases, terminamos también un ciclo, y qué bonito cuando todo termina y se despiden, y gente que quizá tuvo dificultades en el camino para poder llegar al final de la meta. Una alumna que tuvo problemas con su embarazo, que estuvo a punto de perder su bebé, y a pesar de todo siguió adelante y llegó al final del curso, ¿verdad? Del diplomado. Y yo decía, qué bendición poder llegar al final. Por eso el apóstol Pablo decía, yo quiero terminar mi carrera, decía, con gozo. No empezarla con gozo emocionado, ay, qué bueno, qué bonito. Vamos a empezar en el camino de Dios y después al final, así, desganado, ¿verdad? A veces hay un desgaste que se va dando en el camino, nos vamos desilusionando quizá de ciertas cosas, pero Dios quiere que ese gozo permanezca hasta el fin, permanezca hasta el final. Y entonces estos pastores estaban, dice, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Nosotros tenemos que velar sobre nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, yo de esta manera corro, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, venga a ser descalificado. Dice. Y cuando vemos a Lot, dice que Lot era el justo Lot, en medio de una generación perdida, en medio de Sodoma y Gomorra.
Él era el justo Lot. Tal vez el que todos decían, el cuadrado, el anticuado, el que sigue ahí con sus tradiciones buscando a Dios. Pero a este personaje se le revelaron los ángeles. Dice la Biblia que Dios no hará nada, dice, sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas, dice. Lo hemos hablado, ¿verdad? Tan importante que es el ministerio profético, pero muchas cosas más también que Dios nos quiere hacer ver a nosotros. A veces son presentimientos, ¿verdad? O sentires que Dios pone. Compartíamos con mi mamá hace unos días de lo que nos había pasado y a veces es como Dios advirtiendo, ¿verdad? Como anticipándose, adelantándose. Y entonces es a ellos a los que Dios va a revelarse, a los que están vigilando. Por eso dice que aquel día, dice, no nos sorprenda como ladrón. A muchos los va a sorprender como ladrón, como sorprendió a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, como dicen, no la vieron venir, ¿verdad? De pronto empezaron a ver que el cielo se oscurecía, que se empezaba a poner rojizo y después empezaba a llover fuego. No, ya no pudieron hacer nada, no pudieron correr. Yo me imaginaba una escena como ese tren de Escocia que sale en la película, en una película famosa de Warner, que está así en curva. Y cuando uno va en curva, no es como cuando uno va en recta, ¿verdad? Uno en recta puede ver todo y ve, hasta allá llega la carretera, ¿verdad? Cuando uno va a Río Dulce, por ejemplo, hay unas rectas y uno ve la recta y no ve el final, solo ve que tiene como ondulaciones. Pero cuando uno va en curva, uno no ve lo que viene. Uno va hacia atento, ¿qué vendrá después de la curva? Y entonces yo me imaginaba ese tren que de pronto quizá se hunde y va en la curva y cuando asoma la locomotora, el vagón de hasta adelante, ya solo ve que el puente no está, ya no puede hacer nada. Ya aunque frene, los frenos ya no tienen suficiente tiempo para parar, es una caída inevitable. Ahora bien, Dios dice que a nosotros, dice, no nos sorprenda como ladrón, sino que así como hizo con Lot y con Abraham, llega con Abraham y le dice, mira, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y él se acuerda de su sobrino. Señor, mira, pero ¿y si hay justos ahí? Vas a destruir la ciudad. Quizá hayan 50 justos. Por eso hemos hablado durante todo este año, ¿verdad? En todo lo que ha estado pasando en Guatemala, en todos los poderes ocultos y del enemigo que se han levantado sobre este país, que decimos, Señor, si aún hay 50 justos, tú no vas a destruir a este país, a esta ciudad, porque el mismo Señor Jesús lo dijo, que somos sal de la tierra, que preserva la carne. Dice que en la antigüedad le echaban sal a la carne para que no se descompusiera, y ahora la iglesia es preservadora. Y entonces Dios dice, el espíritu de iniquidad ya está en acción, dice. Y lo hemos visto, ¿verdad? Lo vemos increíblemente en todo el mundo. Pero hay algo que al presente lo detiene, dice. Y es la iglesia novia llena del Espíritu Santo que sigue deteniendo los juicios, que sigue deteniendo el desenlace final de la humanidad. Pero la Biblia también habla de un rapto, que lo hemos compartido también, que cuando ese rapto se dé, cuando la iglesia sea quitada de en medio, entonces ahí ya no va a haber quien lo detenga. Y ahí sí se va a desatar todo. Pero ahora miren qué lindo, porque es figura para nosotros, que Dios no hará nada, dice, sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. A otros los va a agarrar desprevenidos. ¿Y qué pasó? Apuntaron la placa, como decían antes, ¿verdad? En las caricaturas. Pero a otros Dios va a llegar como Abraham,
como Lot, como Juan, para advertir las cosas que habrán de venir. Pero lo interesante es que es un trato personal. Hay cosas que son muy personales, que Dios va a venir y va a hablar, y algunas veces vamos a poder compartirlas con otros y decirle, miren, arrepiéntanse como hacía Noé, porque va a haber un diluvio. Pero va a haber otras veces en que ya no se va a poder compartir. Mira, el 7 cerramos la puerta del arca, ya predicaste 1000 años, ya no le cuentes a nadie. Van a haber cosas así, en las cuales va a ser personal, como con Abraham, como con Lot, y por eso debemos estar preparados. Y entonces sigue diciendo acá en el verso 9, y dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, esas visitaciones, ¿verdad?, sobrenaturales, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, dice. ¿Se recuerdan cuando iba Saulo, después Pablo, ¿verdad?, que llegó a ser llamado Pablo, camino a Damasco para prender a más cristianos, para llevarlos a la cárcel por predicar el evangelio? Y a mediodía, dice, cae un resplandor y los deja a todos sin visión, como cuando vamos a veces en la noche en una carretera oscura y viene otro carro, ¿verdad? Aquellos que en nuestro país no faltan, ¿verdad? A veces que no tienen como esa cortesía de bajar sus luces, y más si traen de aquellas barras que LED, ¿verdad?, que se han puesto de moda, y nos pega la luz y nos encandila, ¿verdad? Quedamos así y hasta bajamos la velocidad y decimos, porque nos ha encandilado. Y dice que aquí la gloria del Señor lo rodeó, pero tuvieron temor, dice. Y eso no nos puede pasar muchas veces. Veíamos que cuando descendió la gloria de Dios al huerto, dice que Adán y Eva tuvieron temor, porque estaban desnudos, dice. Cuando desciende la gloria de Dios sobre Daniel, tiene temor. Cuando desciende sobre Juan en Patmos, también siente temor, y en algunos casos hasta caen desmayados de la gloria de Dios. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo será tener esas experiencias, verdad? ¿Cómo será estar orando y de pronto, y voltearlo, ay, ¿quién es, verdad? Soy un ángel que Dios envió para decirte. Imagínense qué impactante. Pero entonces viene este ángel y les dice, no temáis, dice, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. María también tuvo temor, dice, cuando recibió el saludo del ángel. María, llena eras de gracia, bendito el fruto de tu vientre, y le empieza a hablar un montón de cosas que incluso le cambiaban el plan a María. ¿Cómo hacía el fruto de tu vientre? Pero si yo todavía no estoy casada y estoy comprometida con José, ¿y ahora qué va a pensar? Venía a interrumpir su plan. Sintió temor, pero también le dice, no temas. A veces los planes de Dios nos pueden causar temor, ¿verdad? Señor, ¿estás seguro? ¿Me vas a mandar a ese pueblo que es tan duro? Sí, le dice el Señor, te voy a dar frente de pedernal, dice. Imagínense, para que cuando le dijeran cosas no le afectara, ¿verdad? Le rebotara, como decimos. Y entonces ahora aquí viene y les habla, le dice, no temáis, porque os doy, dice, nuevas de gran gozo. Miren qué bendición, les trae una primicia. Mientras todos allá en el pueblo, quizá todos durmiendo, unos roncando, otros soñando, ellos que estaban acá vigilando y cuidando de las ovejas, reciben la primicia de parte de Dios de que había nacido el Salvador. Dice, os doy nuevas de gran gozo, no temas lo que
la noticia que estoy trayendo, como quizá le pasó a María. María, no tengas temor. No pienses que vas a quedar avergonzada, que te van a apedrear por adúltera o por inmoralidad. No, son nuevas de gran gozo, dice. Y luego dice que será para todo el pueblo, dice. ¿Cómo es que Dios va escalando sus buenas nuevas? Porque aquí ellos las reciben, pero los magos del oriente ya traían meses de venir caminando, o no sé cuánto tiempo, no sé si semanas, meses o años, desde cuándo saldría su caravana. Ellos habían recibido la revelación antes, por su lado, y ahora venían hacia el mismo lugar a coincidir en el nacimiento de Jesús. Y dice el verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces aquí se empieza a cumplir las profecías que hablábamos la semana anterior, que desde que el Señor habla con la serpiente y con Eva, dice, su simiente, dice, te herirán la cabeza, dice, y tú le herirás en el calcañar. Pero habla de una simiente que iba a venir e iba a derrotar a la serpiente e iba a romper esa maldición del pecado. Ya no iba a haber necesidad de más holocaustos, de más sacrificios, de corderos, porque ahora dice, habla de Jesús como el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. Y también es interesante ver cómo Dios le había hablado a David y le había dicho que de su simiente iba a levantar un reino que no tendría fin. Pero hablaba de otro reino que no era este reino terrenal, sino era un reino celestial. Por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo, dice. Y dice, y la palabra Cristo, que significa Mesías o el ungido, dice. Y luego les da una señal, dice. Y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Miren qué interesante, porque quizá muchos esperaban y decían, bueno, van a ser el rey. A los magos les pasa, porque a estos magos, y la verdad que me faltó tiempo para ir a buscar la palabra en griego que traduce como mago, pero me da impresión como que eran personas que estudiaban los astros, que tenían cierta ciencia, que estaban investigando, indagando los tiempos de Dios, y por eso iban siguiendo la estrella, ¿verdad? Como sabios, ¿verdad? Como sabios. Y entonces, ahora ellos van a Jerusalén y dicen, van al palacio, dicen, miren, nos avisaron que iban a ser el rey de los judíos, y llegan con Herodes y le dicen, mira, ahí hay algunos que dicen que vienen a buscar al nuevo rey de los judíos que ha nacido, o que van a nacer porque vieron su estrella. Ah, ¿cómo así, verdad? Me acuerdo de don Ramón, cuando decía, momentito, cuando hablaba así, ¿verdad? Momentito, ¿cómo así que un nuevo rey en Israel? Y entonces ellos se confundieron, como nos pasa muchas veces a nosotros, y lo hemos hablado. Por eso Pablo habla y dice que el evangelio, dice, no es comida ni bebida, dice, sino es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Hoy en día mucha gente confunde el evangelio, y por eso veíamos también la semana anterior que el apóstol Pablo les aclara y dice, miren, muchos piensan que el evangelio es ganancia, y gran ganancia es el evangelio, dice, acompañado de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de él. Y entonces cambia el chip, como dicen, ¿verdad?
cambia la mentalidad de que el evangelio no es lo que se piensa hoy. Por eso, hoy en nuestro país vemos muchas iglesias, vemos muchas congregaciones y vemos incluso congregaciones que tuvieron la visitación de Dios, tuvieron la revelación de Dios, pero en el camino se perdieron la visión, se apartaron en pos de otras cosas y ahora tienen reuniones, como decía un pastor, como el pueblo de Israel, que seguía ofreciendo sacrificios y holocaustos en el templo, pero sin arca del pacto. Habían perdido la presencia de Dios. ¿Cuántas iglesias habrán hoy así? Por eso yo decía, cuando decía que había descendido la presencia de Dios, yo le decía, Señor, yo te doy gracias porque yo te he sentido, le decía yo, en este lugar. Yo a veces, hoy que estaba parado allá atrás, yo decía, sentía un ambiente así tan amoroso de Dios, como un abrazo del Padre abrazándonos en medio de la adoración, de la alabanza. Yo decía, Señor, gracias porque yo te he sentido, le decía yo. Y yo esto no lo quiero cambiar nunca, le decía yo, por nada del mundo. Pero ahora el evangelio ha perdido la visión, ¿verdad? Y entonces, como estos magos o estos sabios o reyes del oriente que van a buscar al rey, lo van a buscar al palacio. Y por eso es de que mucha gente está yendo a buscar a Jesús a lugares donde Jesús no está. Donde hay quizá tradición, donde hay quizá holocaustos, pero no hay presencia de Dios. Y Él quiere entonces que nosotros podamos buscarlo y apercibirnos de dónde está Él, para encontrarnos con Él. Como dice la amada de Cantares, dime dónde apacientas tus rebaños, para que yo vaya ahí y te busque. Porque anhelaba la presencia del amado, esta amada. Por eso yo pensaba, con todo lo que ha pasado este año, Señor, le decía yo, Guatemala está lleno de iglesias, pero ¿cuántas de esas iglesias estarán verdaderamente en tu orden? ¿Cuántas de esas iglesias realmente serán de ese grupo del cual tú dijiste, si hubieran 50 justos ahí, no destruiré Sodoma y Gomorra? Señor, le decía yo, ¿será que podemos llegar a ese grupo? Por misericordia, por esa iglesia, ayúdanos a que este país no sea tomado, no sea destruido por todos estos poderes del enemigo espirituales, ¿verdad? Que se levantan. Pero sigue hablando acá, entonces dice, hallarán al niño acostado en un pesebre. Ese es el misterio de la piedad. Por eso le llama el misterio, porque no está abierto para todos, sino que está oculto. Dice que los misterios están para ser revelados. No están al alcance de todo el mundo, pero Dios trae revelación acerca de ellos. Por eso el apóstol Pablo en sus epístolas habla constantemente y dice, he aquí os digo un misterio, dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y este es el misterio de la piedad. Y este es el misterio de la iniquidad. Y empieza a hablar de misterios que estaban ocultos, pero ahora son revelados para nosotros. Y yo le decía al Señor, Señor, que nosotros podamos tener la revelación. Y eso amo de este ministerio, y de Ministerios El Renuevo, y de nuestro pastor general también, René Santisteban, que dice, amamos la palabra no adulterada, dice, no mezclada con agua, ¿verdad? Que a lechita, como aquellos
que venden y aquí está su litro de leche, ¿verdad? Pero es media leche y media agua pura. No, la leche no adulterada, dice, para que sea de edificación. Y sigue hablando acá y dice verso 13, y repentinamente, dice, apareció con el ángel una multitud, dice, de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, dice, buena voluntad para con los hombres. Ahora me impresiona porque habla de huestes, dice, de multitudes, dice, que aparecen junto con el ángel y empiezan a adorar en el cielo. ¿Cómo de haber sido ese coro, verdad? Yo me recuerdo que en la iglesia de mi abuelito cantábamos un coro y decía, y Dios me dio el privilegio de cantar en el coro de niños con mi primo Gustavo, ¿verdad? Ahí estábamos los dos en el coro de niños y cantábamos un canto que decía, al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Y no se me olvida que los 24 de diciembre hacían como puntos especiales para recordar el nacimiento de Jesús. Miren qué lindo, porque hablábamos la semana anterior de ese equilibrio en Dios, ¿verdad? Porque hoy mucha iglesia dijo, no, la Navidad es una celebración pagana y satánica. Y se han olvidado de predicar el nacimiento de Jesús, que está en la Biblia, que es con lo que arranca el Nuevo Testamento, que es con lo que inicia la nueva dispensación de la gracia. Entonces, ni irnos al paganismo, ni tampoco olvidar que Jesús nació, ni tampoco olvidar que Él vino a dar su vida. Y a mí me impresionaba, porque en una oportunidad yo veía, me quedé pensando, yo dije, Señor, tú fuiste el primero que dio un regalo en Navidad, decía yo, porque el regalo de Dios fue su Hijo, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, dice, a su Hijo, lo dio como una dádiva, dice. Por eso en otro pasaje dice, ahí el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo, fue una dádiva de Dios para todos nosotros. Ahora aparecen todas estas huestes celestiales y alaban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, dice. Hemos oído, ¿verdad? Hablar del Dios altísimo, dice, que es el Lion, que dice el Antiguo Testamento, el que aparece en el Salmo 91, cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo, dice, es una manifestación de Dios. Y aquí dice, gloria a Dios en las alturas, y luego baja a nosotros, a la tierra, y dice, en la tierra paz. Y eso me impresionaba también, porque hemos hablado mucho de esa paz, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, dice. Pero ahora lo vuelve a afirmar acá y dice, yo les traigo paz. ¿Cuánta gente hay que en estas celebraciones, ¿verdad? Empiezan celebrando, se pasan de copas y terminan con otro tipo de paz, decía un pastor, ¿verdad? La paz es acá de paz, paz y paz, ¿verdad? Otro tipo de paz. Pero Dios habla y dice paz, pero nuevamente es una paz que no es para todos. En un pasaje dice paz a los hombres de buena voluntad. En la Biblia de las Américas dice a los hombres en los cuales Dios se complace. Y dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. Y esto me impresiona porque nuevamente Dios hace la invitación, ¿verdad? Dios no obliga. Cuando Dios lleva al pueblo de Israel y los pone frente a la tierra prometida, les dice, miren,
yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, dice. Pero quien va a elegir son ustedes. Miren, elijan la vida, les dice. Así les habla Dios. Miren, elijan la vida, dice. Cuando leemos Deuteronomio 28, dice, y estas bendiciones te seguirán, dice, y te alcanzarán, dice. Yo me imagino como cuando esas películas que van persiguiendo a alguien, esa película de Matrix, ¿verdad? En la número 1, cuando van persiguiendo al protagonista y él va corriendo y a veces yo siento que ya lo agarran de aquí el hombro por atrás, pero él va huyendo, pero dice, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán, dice. ¿Cómo será que las bendiciones de Dios, por más que nosotros nos querramos quitar, ¿verdad? Señor, ya me bendijiste mucho, hombre, gracias. Gracias, ya, mucha bendición, me voy a quitar. No, no te puedes quitar, te va a alcanzar la bendición. ¿Pero por qué? Porque Dios pone delante de nosotros, pero deja el libre albedrío para que nosotros decidamos. Yo pongo delante de ti, pero ahora a ti te toca decidir. Y en el caso de los pastores, les anuncia y dice, ha nacido en Belén. Y ellos pudieron haber dicho, ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bueno. Ahí le mandan nuestros saludos. Bendiciones para ese niño que nació por allá. Ellos pudieron haber hecho eso y perderse ese acontecimiento tan trascendental, o también podían hacer lo que ellos hicieron, de decir en el verso 15, se dijeron, dice, unos a otros se hablaron y dijeron, miren qué lindo estuvo eso de las voces celestiales y el coro que decía gloria a Dios en las alturas. Esto no lo perdamos, vayamos, jálense a las ovejas. A ver, suelten a los perros ovejeros que empiecen a juntar al rebaño. Y dice que se fueron hasta Belén, verso 15, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor ha manifestado, verso 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, así como se los había dicho el ángel. Y al verlo, dice, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Yo me imagino, miren, a mí no se me olvida cuando yo estuve en Manchester con mi hermano y andábamos caminando. Él tiene una expresión para decir cuando salimos a caminar y andábamos ahí caminando en la calle y de pronto entro así a un espacio. No puede ser, le digo yo. No puedo creer, porque yo había tenido un sueño donde había visto como que era un estadio de fútbol, pero como que lo hubieran partido hacia la mitad y la mitad del graderío estaba aquí y la otra aquí. Yo decía, ¿qué significará esto, verdad? Pero cuando yo entro a ese lugar y veo el sueño que yo había tenido y me sorprendo, yo le digo, no puedo creer, le digo yo. Y mi hermano me dice, ¿qué? ¿No hay de estos allá? Me dice, no, es que yo lo soñé, le dije yo. Yo lo vi y así como está aquí. Y ahora yo me imagino a estos pastores que les dieron una revelación, les hablaron acerca de lo que iban a encontrar. Bueno, vayamos a Belén. Y de pronto llegar a ese establo y ver, no, miren, pero como nos dijo el ángel, ahí está el bebé en el pesebre. Ver cumplida la palabra de Dios. A veces Dios nos habla, ¿verdad? Y nos da palabras directas. A veces a través de profecía, a veces a través de palabra profética, ¿verdad? Como la palabra que le daban a mi mamá, ¿verdad? Entre muchas, una de las palabras que le daban de su casa, ¿verdad? De un gran jardín. A veces nos puede pasar como Sara, ¿verdad? Cuando está ahí escuchando, a ver qué están diciendo estos. En un año vamos a venir y tu esposa va a tener un hijo.
A veces nos reímos, ay Señor, ¿será que es posible? Si mira, ya no, humanamente es imposible ese milagro. Pero cuando Dios se ha propuesto, dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero hay algo que nos toca a nosotros hacer, y es caminar. Como cuando veíamos la tierra prometida, que les dice, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Dios ya se los dio, pero ahora a ellos les tocaba caminarlo. Señor, ya con estos 5 kilómetros que camine es suficiente, gracias. Bueno, pues ahí se queda, porque ellos ponían la medida. Como lo que hablábamos de aquella mujer que va con el profeta y le dije, pide vasijas vacías, prestadas. Pide muchas, no pidas pocas, le dice. Pero no le dijo, pide 100, pide 500. No, le dijo, pide muchas. O sea, la medida la pones tú. La medida la ponemos nosotros. Pero ellos vinieron, caminaron, fueron a Belén, encontraron al niño en el pesebre, le contaron a los padres lo que había pasado. Y dice, y todos los que oyeron, dice, se maravillaron de lo que los pastores decían. Ahora aquí están llegando todos los personajes. Estos sabios o magos del oriente, estos reyes del oriente, quizá otras personas, porque habla, dice, y todos, dice, no dice, y José y María se maravillaron. No, habían otros personajes ahí, otras personas que también se maravillaban de lo que Dios estaba haciendo. Y dice, verso 19, pero María, dice, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Miren, otra vez, y perdonen que comparta ese testimonio, pero es algo que a mí me tocó vivir. Yo, cuando llegué a ese lugar que les digo, y que yo lo había visto en sueños, yo me quedé sorprendido. Yo dije, Señor, esto es lo que yo vi en sueños. Y me ha tocado en otras oportunidades. Algún día les voy a contar en un discipulado, en otro momento, pero he visto en otras oportunidades. Me recuerdo cuando iba a empezar a estudiar en la universidad, que tuve un sueño donde iba subiendo un camino, y cuando fui a la universidad, las primeras veces, y un día iba subiendo y dije, ese es el camino que yo vi. Dije, entonces, Dios anticipa las cosas, pero muchas veces uno las guarda. Y dice, y María, dice, guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. Yo me he quedado muchas veces. Yo decía, Señor, ¿por qué me mostraste esto en sueños antes? Y llegaba a otros lugares y yo decía, no, es que esto ya lo viví, ya lo vi. Les ha pasado, ¿verdad? Esos famosos déjà vu que le llaman. Y a veces no logramos entender todo, porque a veces hay cosas que no vamos a entender en este tiempo, como cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice, lo que ahora hago, no lo podéis entender, dice. Quiere decir que hay cosas que Dios hace. Y María, miren, y estos del oriente, y traen obsequios para el niño, y ahora estos pastores, y que vieron un ángel y el coro celestial, y la estrella, y ella, y todo esto, atesorando todo, y aún no terminaba de caer en sí, no terminaba de comprender todo lo que Dios tenía. A veces nos pasa así, ¿verdad? En el evangelio, en el servicio, en el ministerio, en los dones que Dios da, ¿verdad? Y que Dios usa. ¿Y qué es este don de profecía? ¿Y qué es este don de discernimiento? Pero pronto lo vas a entender, dice. Llega un momento en que Dios empieza a encajar todas las piezas. Verso 20, y dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les
había dicho, dice. Qué lindo cuando una palabra que hemos recibido de parte de Dios se cumple. Y a veces se cumplen y pasamos desapercibidos. Y después nos acordamos, esta fue la palabra que me habían dado. Esto es lo que Dios me había demostrado. Y entonces es así como Jesús viene a nacer en Belén. Y quiero ir terminando hoy. Y quiero apagar acá mi Biblia. Y quiero terminar con esta reflexión este día. Que Jesús fue el regalo de Dios para todos nosotros. Y me gusta mucho lo que dice en un pasaje. Dice, si no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice. El Evangelio no es un Evangelio natural, no es un Evangelio humanos, sino es un evangelio sobrenatural, un reino de Dios espiritual que Él quiere que nosotros conozcamos y que en estas fechas recordemos, ¿verdad? Y no olvidemos que Jesús nació en Belén, que Jesús siendo rey, siendo Dios, dice, y ese es el misterio de la piedad, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, dice, y se hizo hombre, dice, y después de hacerse hombre, se hizo siervo de hombres, obediente, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz, dice, por nosotros. Y decía también una persona, si Jesús cumplió cuando tenía que venir a morir, también va a cumplir ahora que va a venir a traer a su iglesia, a traer a su novia que anhelamos ser nosotros, que anhelamos ser tenidos por dignos, dice. Yo le digo, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Hemos visto tu mano este año de una forma sobrenatural y poderosa. Y tú prometiste nunca dejarnos. Dice que si tú cuidas de las aves, cuidarás también de nosotros. Y como dijo Jesús, no quiero buscar eso. No queremos buscar hoy las añadiduras, sino dice buscar primeramente, dice, el reino de Dios, dice, y su justicia. Y todas estas cosas, dice, serán añadidas, dice. Como enseñó Jesús en la oración, venga tu reino y hágase tu voluntad, dice, en la tierra como en el cielo. No como nosotros queremos o pensamos muchas veces, sino como Dios se ha propuesto hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y sabiendo, como dice Isaías, que así como son más altos, dice, los cielos de la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Oremos en esta mañana y démosle gracias a Dios. Papito, te damos gracias esta mañana. Gracias porque nos das la bendición, el privilegio de finalizar un ciclo, Señor, de servicio, de búsqueda tuya, de reunirnos, Señor, en este lugar. Estamos con la expectativa, Señor, de lo que vas a hacer este año que viene con nosotros y en medio de nosotros.
de las personas nuevas que habrán de venir, Señor, del mover nuevo de tu Espíritu Santo que tú habrás de traer. Profecía, palabra, dones. Gracias, Señor, por ese sacrificio de Jesús. Gracias por haber enviado a tu Hijo a nacer y a morir en la cruz. Gracias, Señor. Y aunque no celebramos un día especial, y aunque buscamos no participar quizá de celebraciones paganas o mundanas, sí queremos recordar, Señor, eso que tu Biblia enseña, que Jesús nació, que Jesús dejó su trono, dejó su gloria, se hizo hombre, vino a padecer de carne y sangre, a participar, dice tu palabra, de carne y de sangre, por amor a nosotros, por esa historia de amor, Señor, la historia de amor más grande, más linda, más especial, que estuvo dispuesto Jesús a sacrificarlo todo, a dejarlo todo, por venir a buscarnos. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias por cada persona, Señor. Quiero bendecir la vida, Señor, de cada persona que ha servido en este lugar, Señor, durante este año. Que tu bendición, Señor, sea derramada sobreabundantemente. Como dice tu palabra, que sobre y que abunde, Señor. Cuando dice que derramaré bendición hasta que sobre y abunde, que así sea tu bendición sobre cada persona, Señor. Sobre cada persona que de alguna forma sirvió, algunos cantando, otros orando, otros intercediendo, otros apoyando con recoger las ofrendas. Y en especial, Señor, hoy queremos bendecir a esos dadores alegres que se desprendieron en un momento para darte a ti, Señor. Dice tu palabra que ni un vaso de agua quedará sin recompensa, Señor. Hoy bendecimos, Señor, esas ofrendas, esos diezmos, esas aportaciones, que tú las sobreabundes, papito. Que tú bendigas a estas personas. A cada uno por nombre, tú los has tomado en cuenta. Y gracias, Señor, por este año que nos permites finalizar. Estamos expectantes, Señor, de esta nueva temporada que tú tienes para nosotros. Gracias, papito. Gracias te damos hoy en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor.